mosquito se posa en tu brazo, inyecta sus químicos en tu piel y comienza a alimentarse. Ni siquiera sabrías que estuvo allí de no ser por el bulto rojo que aparece, acompañado de una picazón reveladora. Es molesta, pero esa roncha significa que estás protegido por el sistema inmunológico, custodia principal del cuerpo contra infecciones, enfermedades y afecciones. Este sistema es una gran red de células, tejidos y órganos que coordinan las defensas del cuerpo contra cualquier amenaza a la salud. Sin él, estarías expuesto a miles de millones de bacterias, virus y toxinas que podrían hacer letal algo como un corte con papel o un resfrío estacional. El sistema inmunológico depende de millones de glóbulos blancos de defensa, también llamados leucocitos, que se originan en la médula ósea. Estas células migran al flujo sanguíneo y al sistema linfático, una red de vasos sanguíneos que ayudan a eliminar toxinas y desechos. Nuestro cuerpo está repleto de leucocitos. Hay entre 4.000 y 11.000 por cada microlitro de sangre. Mientras se mueven, los leucocitos trabajan como personal de seguridad, siempre buscando signos sospechosos en la sangre, tejidos y órganos. Este sistema se basa principalmente en señales llamadas antígenos. Estos rastros moleculares en la superficie de patógenos y otras sustancias extrañas delatan la presencia de invasores. Tan pronto los leucocitos los detectan, reciben una respuesta inmunológica en minutos. Las amenazas al cuerpo varían mucho. Por ende, la respuesta inmunológica tiene que ser igualmente adaptable. Eso significa confiar en diferentes tipos de leucocitos para enfrentar las amenazas de diferentes formas. Clasificamos a los leucocitos en dos grupos celulares principales, que coordinan un ataque doble. Primero, los fagocitos activan la respuesta inmunológica enviando macrófagos y células dendríticas a la sangre. Mientras éstas circulan, destruyen cualquier célula foránea que encuentran simplemente consumiéndolas. Eso permite a los fagocitos identificar el antígeno en los invasores que ingirieron y transmitir esta información al segundo grupo celular principal que orquesta la defensa, los linfocitos. Un grupo de linfocitos llamados células T buscan las células del cuerpo infectadas y rápidamente las matan. Mientras tanto, las células B y las células T auxiliares usan la información recopilada de los antígenos únicos para empezar a producir proteínas especiales llamadas anticuerpos. Esto es lo más importante. Cada antígeno tiene una combinación única de anticuerpo que puede pegarse a él como un candado y una llave y destruir las células invasoras. Las células B pueden producir millones de antígenos que recorren el cuerpo y atacan a los invasores hasta neutralizar la amenaza. Mientras pasa esto, síntomas comunes como altas temperaturas e hinchazón en realidad son procesos diseñados para ayudar a la respuesta inmunológica. Un cuerpo más cálido dificulta que las bacterias y virus se reproduzcan y propaguen, ya que son sensibles a la temperatura. Cuando se dañan las células del cuerpo, liberan químicos y los fluidos permean los tejidos cercanos, causando hinchazón. Eso también atrae a los fagocitos, que consumen a los invasores y a las células dañadas. Por lo general, una respuesta inmunológica erradica una amenaza en unos días. No siempre evitará que te enfermes, pero esa no es su misión. Su trabajo real es evitar que una amenaza escale a niveles peligrosos dentro del cuerpo. Y mediante una constante vigilancia, el sistema inmunológico ofrece otro beneficio. Nos ayuda a tener inmunidad a largo plazo. Cuando las células B y T identifican antígenos, pueden usar esa información para reconocer invasores en el futuro. Cuando reaparece una amenaza, las células pueden desplegar los anticuerpos correctos para atacarla antes de que afecte más células. Así se desarrolla inmunidad a ciertas enfermedades, como la varicela. No siempre funciona tan bien. Algunas personas tienen enfermedades autoinmunológicas que engañan al sistema inmunológico para que ataque a las células sanas. Nadie sabe exactamente qué las causa, pero estos trastornos sabotean el sistema inmunológico en diversos grados y subyacen a problemas como la artritis, diabetes tipo 1 y esclerosis múltiple. Para la mayoría de las personas, sin embargo, un sistema inmunológico saludable será exitoso contra unos 300 resfriados e innumerables otras posibles infecciones en el transcurso de una vida. Sin él, esas amenazas escalarían en algo mucho más peligroso. La próxima vez que te resfríes o rasques una picadura, piensa en el sistema inmunológico. Le debemos la vida.
¿Alguna vez sientes como si no supieras suficiente sobre tu cuerpo? Suscríbete a este canal para aprender de todo, desde la calvicie o el crecimiento muscular hasta ¿por qué nos sale pelo en lugares tan diferentes? Mantente conectado y curioso.